Sesiones, lo largo de las sesiones va a depender de cómo está la persona, ¿ok? ¿Qué es lo que hemos aprendido de la experiencia? Que hay personas que lo manejan muy bien. Entonces, inclusive la epidemiología a nivel mundial nos dice que con apoyo psicológico, sin apoyo psicológico, una persona que pasa por un incidente crítico en estrés va a lograr superarlo. Es decir, el estrés postraumático no es la facción más frecuente en la población después de un evento crítico, una situación de incidente crítico. Solamente se habla de la presencia de un 10% de la población que pueda presentar trastorno de estrés postraumático posterior al evento crítico. ¿Ok? Entonces, lo que generalmente se trabaja mucho es durante los primeros 15, 20 días se puede trabajar esto, de acuerdo a lo que se va a presentar. Si es dentro del margen de los primeros 15, 20 días, estamos trabajando de máximo unas 4 o 5 sesiones, porque se maneja muy bien y luego se puede hacer un seguimiento posteriormente. Pero si ya se habla de una situación complicada de estrés postraumático crónico, las cosas cambian, porque ahí va el tema ya clínico unido, va el tema de medicación, ya inclusive el abordaje es en un ambiente hospitalario, un ambiente de consultorio hospitalario, que es diferente al consultorio ya de la primera entrevista. A nivel crónico, las cosas, como le decía, son palabras mayores. Ahí vas desde las primeras entrevistas y lo largo de la intervención va a depender fundamentalmente del nivel en que se encuentre la persona, cómo esté, cómo llega. O sea, la primera ayuda psicológica no pasa de 3, 4 sesiones, es rápido, eso es, y se le dan los tips y luego un seguimiento posterior, se le puede citar una vez a la semana, 2 veces a la semana y se acabó, ¿no? De acuerdo a cómo va evolucionando la persona y luego se puede retornar si tiene cosas muy marcadas que ella quisiera tratar posteriormente. Pero si es el caso, es individual, entonces ya el enfoque es diferente. Se empieza primero escuchando a la persona, escuchando su historia que ella tiene que contar. Luego se comienza a trabajar, se mezclan las técnicas puedes trabajar las técnicas de sensibilización sistemática unido con técnicas de imaginería, implosión y técnicas luego posteriormente de MDR. O sea, y con ello luego puedes unir técnicas de tipo racional emotivas, técnicas cognitivas, emocionales con la persona. Eso te lleva fácil, tienes para 15 sesiones, una cosa así. Eso es largo, es un procedimiento que lo vas desarrollando poco a poco hasta que la persona va poniendo a desarrollar el tema. Pero depende fundamentalmente de la gravedad del caso que se te presente y cómo viene la persona. Después de la guerra de Vietnam. Antes recibía una serie de nombres. El estrés postraumático es conocido desde muchos años atrás, desde las primeras guerras que hubieron en la guerra de secesión, en los Estados Unidos, etc. Que recibía una serie de nombres: fatiga del combatiente, corazón del soldado, etc. Hasta que posteriormente fue ya agarrando toda una nomenclatura clínica conocida como el desorden de estrés postraumático. Sus inicios de esto tiene en base a función a los combatientes de conflictos armados. Y específicamente se estudió mucho esto con el tema de los veteranos de guerra de Vietnam. Entonces, en Estados Unidos hay una serie de hospitales que trabajan el tema de veteranos de guerra y comenzaron a encontrar el tema del desorden de estrés postraumático, lo clasificaron, lo especificaron, elaboraron una serie de síntomas y ahí elaboraron, en la década de los 80, en la década de los 90, comenzaron a aplicar primeras pruebas para evaluar el desorden de estrés postraumático. El tema es que muchas de estas pruebas son en inglés y no fueron validadas. Recién el año pasado, a través de la editorial TEA, se publica una investigación y una estandarización para España para evaluar el desorden de estrés postraumático. Yo tengo una prueba, no está validada, pero yo desarrollé un cuestionario para evaluar el grado de prevalencia de los síntomas del desorden de estrés postraumático en el tiempo, de acuerdo al tipo de evento que se haya presentado. Por ejemplo, se aplicó en el año 95, por primera vez lo apliqué en gente que había ido a recuperar los restos humanos de un accidente del avión Foster que cayó en Arequipa. Entonces ahí se aplicó el cuestionario. La idea era ver la prevalencia en el tiempo de los síntomas típicos del desorden de estrés postraumático. Entonces se le preguntaba, por ejemplo, ¿tiene usted problemas para dormir que no presentaba antes de su participación en la recuperación de cadáveres del avión Foster? Se hacía hincapié en eso para descartar que no se haya presentado anteriormente en él, ¿no? Tiene deseo, siente que su vida es diferente, que su vida ha cambiado después de haber participado en las operaciones de recuperación de cuerpo. Y luego la respuesta se ponía:
Lo ha sentido durante la primera semana, lo siente durante los primeros 15 días, lo ha sentido durante los próximos 30 días, lo siente todavía actualmente. Entonces, esto me permitió a mí, es un poco lo que te estoy diciendo, evaluar cuál es la prevalencia en el tiempo de determinados síntomas propios del desorden de estrés postraumático y cuáles son los que se presentan. Por eso es que te digo que durante los primeros 15 días, porque es el reporte, la mayor parte de la gente que ha participado de esto, es del libro. Encuentras la mayor parte de la sintomatología los primeros 15 días. Después, a los 8 meses, he podido aplicar un cuestionario y ya prácticamente no hay prevalencia del desorden de estrés postraumático. Es mesa redonda. Trabajé con ellos, con los familiares, pero mi trabajo fue el momento más crítico, fue la elaboración del acompañamiento a los familiares en la identificación de los cadáveres. Estábamos hablando de aproximadamente 170 y tantos cuerpos, más cerca de 200 y pico restos humanos. Entonces, durante 3 días se trabajó en el acompañamiento a los familiares en la identificación de los cadáveres, de los cuerpos y de los restos humanos. En ese proceso se hacía mucho lo que era la labor de acompañamiento, pero se trabajaba mucho, y primeros auxilios psicológicos, pero se trabajaba mucho el tema de desmovilización psicológica. La orden que se dio, porque trabajamos en la Universidad de San Marcos, en San Fernando, que estaba al costado de la morgue donde llegaban los restos humanos, la orden que se dio, yo lo tenía a mi mando todo esto, es de que nadie se iba a su casa si no pasaba por una desmovilización psicológica previa. Muchos eran voluntarios, muchos ya no regresaban al día siguiente por las experiencias abrumadoras que habían tenido. Entonces es que al menos se fueran con una desmovilización psicológica como técnica para ayudarlos a ellos. Inclusive en este proceso de movilización psicológica que consiste primero en facilitarle la expresión, la ventilación de emociones y sentimientos acumulados, validar esto y posteriormente darle algunos tips o indicadores de qué se le puede presentar en los próximos 15 o 20 días y cómo enfrentar este problema. Ese era el trabajo. Posteriormente se trabajó una semana después con los integrantes de los equipos de primera respuesta, Cruz Roja, bomberos, voluntarios, etcétera, para ayudarlos también a trabajar este tema. Eso fue por un lado con los familiares, pero también tuvimos oportunidad de realizar una técnica de movilización psicológica con los integrantes del cuerpo de bomberos que habían participado en este evento. Es tal vez lo más resaltante que podríamos ver en el tema. Para evaluar el estrés postraumático. Inclusive la editorial TEA el año pasado sacó a publicación una prueba estandarizada en España para evaluar el desorden de estrés postraumático. Que dentro del cuadro de estrés postraumático lo que tú vas a encontrar es el flashback. ¿Ok? El flashback es el recordar lo que ha pasado. Les cuento un caso que ocurrió en la década de los 80, durante la fines de los 80, principios de los 90, durante la guerra interna que tuvimos en el país. Era un muchacho que había venido de zona de emergencia y salía del hospital de policía del Augusto B. Leguía, de tratamiento psiquiátrico, venía afectado por la zona de emergencia. Entonces se encuentra con un amigo y pasan a una cantina a beber licor. Bajo los efectos del licor, inclusive, comienzan a aparecer recuerdos. Y su amigo le comienza a preguntar las historias de guerra, ¿no? Cuéntame qué cosas hicieron, qué no hicieron, etc. Pero el muchacho comienza a contar y bajo los efectos del alcohol comienza a contar más. Y en ese momento hace un flashback. El flashback es el recuerdo como si fuera una película real de lo que ha pasado con disociación de la realidad. O sea, vive la situación. En ese momento el muchacho ha sacado el arma, le ha disparado a su amigo. Y cuando ha recobrado el sentido de realidad, se ha dado cuenta con el caso que había pasado, se puso el arma y se voló la cabeza. Es un caso típico, emblemático de lo que pasó con la policía. Y así hay casos a montones que han ocurrido. O sea, lo que puede hacer de pronto el abogado es apelar dentro del estrés postraumático al flashback. Lo que tienes que hacer es una evaluación de descarte de problemas de este tipo, ¿no? De aplicar una prueba con una batería completa, lo que te van a aplicar. Hay pruebas, hay test.